Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo tan especial, Señor, que podemos estar aquí juntos, juntos como hermanos, Señor, juntos como amigos, que podemos realmente compartir este tiempo, Señor, de fin de mes. Señor, donde queremos agradecerte, Dios, queremos bendecirte por todo lo que ha sido este mes de abril, Señor. Queremos realmente exaltar tu nombre, darte gracias en todo y por todo. Reconocer que tú eres fiel, eres verdadero, Dios, realmente eres bueno. Señor, nuestro corazón no puede dejar de hacer esta declaración. Eres bueno en todo, Señor, en nuestras vidas, y te bendecimos, Señor. Qué gozo es alabarte realmente juntos. Y queremos también en esta noche compartir, Señor, algo que tú has puesto en el corazón. Señor, y que nos hables a cada uno de nosotros. Queremos que nos hables desde tu corazón, Señor. Si hay algo que nos une aquí a cada uno de nosotros, es que amamos tu corazón. Amamos tu corazón, esa es la fuente de nuestras vidas. Señor, ese es el lugar de identidad, ese es el lugar de luz. Señor, es el lugar que amamos y queremos abrazar, Señor. Gracias, Dios. Te entregamos este tiempo y te entrego todo lo que vamos a compartir, Señor. Dame tu gracia. Dame tu gracia, Señor, para poder hablar de esto, para hacer esta invitación, Señor, y para que podamos juntos abrazar lo que tú estás haciendo, lo que tú estás trayendo, Señor. Queremos ser esa generación entendida. Queremos ser una generación apercibida, atenta, Señor, que está alineada. Danos tu gracia para que podamos ser esto, Señor, para ti. Tú eres digno. Y nosotros lo anhelamos, Señor, por la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, antes de ir a lo que vamos a compartir esta noche, que viene atado a una invitación, como decía la Danielita, quiero anunciarles que en abril tuvimos nuestro altar por generaciones. Fue realmente un tiempo muy lindo, muy especial, muy precioso. ¿Saben? Aquí en el cuarto continuamente estamos nosotros, ¿no? Set tras set, horario tras horario, estamos algunas personas rotando. Siempre es lindo cuando vienen, de verdad nos alegra mucho. El corazón de Dios se goza cuando cada uno se acerca a Él, porque se trata de Él. Pero cuando nos reunimos corporativamente para adorar al Señor, para cantar al Señor, para buscar su corazón, para abrazar una causa que sabemos que Dios está inquietando, encendiendo, despertando en nuestros corazones, hay algo muy especial, ¿no? En eso corporativo. Entonces, vamos a estar haciendo más altares, vamos a estarles invitando y anunciando, ¿ok? Eso quería decirles, pero el altar que tuvimos en abril, justo este mes que termina por generaciones, realmente fue una bendición, ¿no? Y siempre vamos a transmitir por Zoom para los que no puedan venir presencialmente. Pero siempre les animamos y les invitamos que estemos todos con ese corazón unánime. Muy bien, sí, gracias, amorcito. Algo más que me recuerda, Carito, que les comenté, es que igual vamos a tener cada mes una salida mensual, por lo menos, para ir a las calles a orar, ¿no? El Señor ya nos ha despertado en esa dirección, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros en este lugar, como bien un día nos recordaba Ismita, nunca perder ese enfoque de mirarlo a Él, ¿no? De llenarnos de su hermosura, de llenar nuestro corazón con todo lo que Él es y Él quiere manifestarnos, llenarnos, pero también ir, ¿no? Y salir. Y hay ocasiones, Dios pone delante de nosotros motivos específicos, grupos a los cuales apoyar. Hacemos diferentes rutas cuando salimos, no hacemos la misma, porque hay diferentes estaciones, motivos que el Señor nos va poniendo. Y a veces también podemos llevar sándwiches, ¿no? Bendecir a las personas en la calle. Entonces, están desde ya todos invitados. Igual vamos a estar publicando las salidas. Y en la medida que sea posible para ustedes, pues vamos a estar, ¿ok? Ahora sí, vamos a... Bueno, el Señor nos estuvo hablando igual hace un par de meses para compartir sobre este tema, pero saben que algo que no ha dejado de sorprendernos es que no es casualidad. No es casualidad que hoy día vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar de Israel. Hoy vamos a hablar de Israel. Y es un tema que ya estaba en el corazón, pero que es tan propicio que hablemos hoy, porque el próximo mes, en mayo, se viene un evento global. Un evento global que es una invitación que está haciendo Dios y que les animamos, podamos todos a
participar y abrazar, pero entendiendo de lo que se trata y lo que Dios está haciendo. Ahora, al hablar de Israel, yo quiero ser muy cuidadoso y también quiero ser muy respetuoso, ¿no? Yo no sé dónde está tu corazón en este momento respecto a Israel. Sé que hablar de Israel muchas veces puede ser causa de polémica, puede ser causa de contienda, puede ser causa hasta de división. Y eso es algo que lamentablemente sucede en el cuerpo. Pero realmente yo te quiero decir algo. Dios tiene un corazón por su pueblo. Dios tiene un corazón por su pueblo. Y creo que es importante que hoy día podamos ver algunos pequeños aspectos sobre Israel y que estos nos sirva como para simplemente preparar el corazón para poder recibir esta invitación global que Dios está haciendo en este tiempo. Seamos como los hijos de Isaacar, eran entendidos de los tiempos, ¿no? Conocían los tiempos y sabían lo que debía que hacerse, ¿no? Eran corazones atentos, corazones sensibles, y todos estamos caminando para crecer en esto. Algo que en este lugar queremos cultivar y siempre buscamos con anhelo es que el Señor nos dé esa gracia para crecer en siempre estarle escuchando, ¿no? Estar sensibles a la voz de Dios, a lo que Dios está haciendo y en lo que Él nos invita que podamos unirnos a Él. Entonces, básicamente quiero hacer una pequeña reflexión respecto al pueblo de Israel. Yo no sé dónde está tu corazón, pero yo solo te invito a algo, que simplemente tú abras tu corazón a que el Señor te pueda aún hablar más de Israel, te pueda llevar aún más allá respecto a este tema. A veces traemos un trasfondo donde tenemos posturas, donde hemos heredado creencias o enseñanzas. A veces hemos abrazado una teología, conscientes o no, pero la hemos abrazado. Entonces, yo solo quiero invitarte que simplemente te sientes a la mesa con el Señor. Te sientes a la mesa con el Señor para poder hablar de este tema, ¿ok? Y donde esté tu corazón, pues, amén. Pero que sea el Señor hablándonos, ¿ok? Entonces, quiero comenzar diciendo algo que dice David Powlison, que es un gran maestro que, bueno, ya partió con el Señor no hace mucho, que siempre nos ha bendecido su enseñanza. Y él dice que en la palabra está escrita la historia de Israel. En la Biblia, en la palabra está escrita la historia de Israel, pero no cualquier historia, sino acerca de aquello que Dios ha querido resaltar. Todo lo de la historia que podemos indagar secularmente por otros escritos, ¿no? Por los libros apócrifos, todo que es historia puede ser sustentado y es verídico y está bien. Nadie puede negar lo que realmente se puede demostrar históricamente. Pero lo que está en la palabra es lo que Dios ha querido resaltar. Entonces, aquello que Dios ha querido resaltar es a lo que debemos prestar atención. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con la profecía. La profecía bíblica nos va a ayudar a entender realmente cuál es el sentido, el contexto y la dirección hacia lo que apunta el propósito de Dios para con su pueblo Israel. Y no solo para con Israel, porque todo lo que Dios hace con Israel es como que replica, retumba hacia las naciones, hacia todas las naciones de la tierra. Entonces es importante por eso que prestemos atención al corazón de Dios. Lo que yo te animo en esta noche es que simplemente tratemos de captar un poco aquello que Dios nos quiere manifestar de su corazón respecto a su pueblo. Y esto nos va a hablar en esencia acerca de quién es Dios, porque todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él hará, está relacionado con esto. Y nunca dejemos de mirar que lo que está en el centro es Dios. Es Él, todo gira alrededor de Él. Todo gira alrededor de Él, la historia, los eventos, los pueblos, las naciones, Israel, la humanidad, su iglesia, los tiempos finales, todo gira alrededor de Él. Así que nunca perdamos esa perspectiva, ¿ok? Ahora, que prestemos atención en esta dirección nos va a guardar y nos va a ayudar en medio de los tiempos que estamos viviendo, porque alrededor nuestro se levantan muchas voces, se levanta mucho polvo, estamos bombardeados mediáticamente por la información. Entonces debemos ser sabios en discernir, ¿no? Y miremos por eso siempre al Señor y busquemos su corazón. Eso nos va a dar una perspectiva para estar firmes en fidelidad y en adoración, de lo que se trata nuestra vida, ¿no? Para con Dios. Y el pueblo de Israel
es algo que está definitivamente en el corazón de Dios y que no debemos ignorar y que no debemos tener en poco. Pero dejemos que sea el Señor quien nos lleve a abrazar siempre más sobre este tema, ¿no? En el entendimiento. Isaías 46, 9, 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios. Ese es Dios, el Dios de la historia, el Dios del tiempo, el Dios de los eventos, el Dios sobre todo. Él hará sus propósitos y sus propósitos están ampliamente relacionados con el pueblo de Israel. Y esto tiene relación con todas las naciones. O sea que con nosotros como nación, como naciones gentiles, debemos no ignorar esto, debemos prestar atención. Ahora, algo que decía mi esposita que quiero rescatar, ella decía esto en una enseñanza, me parece muy precioso. Ella decía, Dios es un Dios que ama tener asociados. Él es un Dios que ama tener amigos, que les da a conocer su corazón. Dios ama esto, Dios busca esto. Él está, y se van a dar cuenta lo que Dios está haciendo este tiempo. Nada es casualidad. Pero lo que Dios está haciendo este tiempo es haciendo una invitación, buscando esos amigos, esos asociados. Y Él dice, junto con esto también Él les muestra lo que Él quiere hacer. Entonces, dice Carito, hay más de 300 capítulos en las Escrituras que nos hablan de los tiempos finales, de cómo Dios quiere consumar el tiempo y la historia alineado a sus propósitos. Y si te das cuenta, la profecía bíblica ocupa casi un tercio de todas las Escrituras. Exactamente el 27% de la Biblia es profecía. O sea, casi un tercio. O sea, Dios realmente ha sido intencional en dejarnos en su palabra lo profético. Quiere que prestemos atención, no quiere que ignoremos todo esto. Entonces, es lo que debemos hacer. Y al indagar la profecía, al estudiar la profecía, al reflexionar sobre la profecía, no puede quedar nuestro corazón igual. Algo Dios tiene que hablarnos, que realmente mueva nuestro corazón, que realmente lleve más allá nuestra perspectiva, nuestro entendimiento. Y eso que tenga un impacto aún para orar o para hacer las cosas que hacemos. La profecía bíblica es muy importante y toda la profecía, la gran mayoría de la profecía está relacionada directamente con Israel, con el pueblo de Israel. Por eso es importante hablar de este tema. Entonces, vamos a ver que es importante disponer el corazón para esto. Gae Belén, si no me equivoco, un maestro judío, ¿no? Amor, Gae Belén era un gran maestro judío. Él decía algo bien interesante, decía, la palabra profética descuidada deja al hombre ignorante del plan de Dios. Eso es tremendo. Bueno, es terrible en realidad. La palabra profética descuidada deja al hombre ignorante del plan de Dios y del futuro, y el hombre se convierte en presa fácil de inventos mentirosos y de teorías engañosas. O lo que Pablo decía, no nos dejemos llevar por corrientes que están a nuestro alrededor. Estemos con un fundamento firme, con raíces profundamente bien arraigadas y regadas continuamente por el Señor. Entonces, no debemos ignorar la palabra profética, la profecía que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y algo más que yo le podría añadir a Gae Belén, en realidad él dice que ignorar el plan de Dios y del futuro, descuidar la profecía y ignorar el plan de Dios, realmente nos hace presa fáciles. Pero no solamente nos va a dejar con una mirada pobre del futuro o incierta, sino que también nos va a dejar sin fruto. Nos va a dejar sin fruto. Porque el fruto es directamente aquello que Dios está haciendo. El fruto jamás es lo que tú puedes producir. El fruto lo hace el labrador. Y el labrador es Dios. Juan 15 lo dice con toda claridad. Jesús lo dijo con toda claridad. En eso es glorificado el Padre, en el fruto. Y que llevemos mucho fruto. Entonces necesitamos tener un corazón como una buena tierra, ¿no? En la cual el Señor puede trabajar, puede arar, puede limpiar, puede sembrar y al final puede levantarse un fruto. Entonces, lo que Dios ponía en mi corazón para compartir en este
en esta reunión mensual es un poquito recordar lo que fue estudiar a los profetas menores. En la escuela Anticipando hemos estudiado desde el anteaño pasado. Dios puso esa inquietud de despertar la profecía bíblica, de estudiar la profecía bíblica, y hemos hecho toda una pasada, una primera aproximación, por supuesto, pero hemos visto a los profetas menores, hemos visto a los profetas mayores. Hay, por si acaso, cursos sobre esto. Si quieren indagar un poco más, pueden hablar con Carito. Pero realmente para mí, en lo personal, estudiar los profetas menores ha cautivado y cambiado mi corazón. Para mí ha sido una experiencia donde realmente Dios me ha volteado las mesas. Ha sido una experiencia donde realmente el Señor ha conmovido mi corazón profundamente y ha cambiado mi manera de mirar a Israel. Hasta ha cambiado mi manera de orar, ¿no? Entonces, creo que va a ser bueno compartirles un poquito sobre lo que ha sido esta experiencia y lo que me ha dejado, ¿no? en muchos puntos claves que considero que no debemos ignorar. Ahora, obviamente, yo sé que todos han leído las Escrituras, muchos conocen de la historia, muchos conocen del recorrido del pueblo de Israel, conocen todo lo que ha estado sucediendo desde el Génesis, pero básicamente Dios nos está dando un contexto histórico bastante detallado de todo lo que ha estado sucediendo para que podamos comprender. Entonces, cuando llegamos a los profetas, podamos entender por qué Dios está hablando de esta manera. ¿Qué es lo que Dios está transmitiendo a través de sus santos siervos, los profetas? ¿Por qué Dios está hablando de esta forma y todo lo que Él está diciendo respecto a su pueblo de Israel, pero también respecto a todas las naciones de la tierra? Es importante comprender eso, tener en el corazón, conocer la historia, conocer el contexto y al leer a los profetas, buscar comprender realmente por qué Dios nos está hablando de esta manera. ¿Dónde Dios quiere llegar con todo esto? Ahora, al estudiar los profetas menores, por ejemplo, yo me daba cuenta, en relación al pasado, todo venía desde Génesis 3:15, cuando el Señor habló, ¿no? Que Él iba a proveer la salvación en el mismo momento de la caída de Adán y Eva. El Señor habló de lo que Él iba a hacer. Y estaba hablando específicamente de Cristo. Estaba hablando de la simiente, estaba hablando de Cristo, ¿no? Para vencer a la serpiente, a Satanás. Todo comienza ahí en Génesis 3:15. Pero a partir de esto vamos a ver un desarrollo de eventos, de situaciones y de circunstancias en las que llega un momento en que Dios levanta un pueblo. Dios llama a un Abraham, Dios le hace una promesa, hace un pacto con él, y a través de este hombre, luego se convierte en una tribu, luego se convierte en una nación. Y a través de esta nación viene el cumplimiento. Entonces serán benditas en ti todas las naciones. Otra versión dice todas las familias de la tierra. Entonces vemos que ahí viene la línea de todo lo que Dios está haciendo. ¿Se dan cuenta? Y hay un hilo de todo lo que Dios nos está hablando desde el Génesis y con lo que concluye el Antiguo Testamento, para en el Nuevo Testamento ver el cumplimiento, un cumplimiento de todo esto. Ahora, ¿a qué voy con esto? Ese es el pasado, pero en el presente de lo que están hablando los profetas menores, vamos a ver el trato de Dios con su pueblo. Cómo Dios trató con su pueblo Israel. Y todo lo que les habló en medio del trato. Y aún en los momentos más duros del trato, siempre había palabras de esperanza. Siempre había promesa de parte de Dios para con su pueblo. La historia no iba a terminar con que me fallaron y ahora los voy a castigar y ahí termina la historia. Dios siempre se extendió aún más allá, hacia el cumplimiento de la promesa, de la esperanza que hay en Él. Entonces vamos a ver el contexto del momento y del tiempo de cada profeta. Y apuntaba hacia el futuro, en donde eso ya viene más adelante ya para lo que podemos llamarlo escatológico, los eventos del porvenir, ¿no? Que están descritos ampliamente en el Nuevo Testamento y culminan en el Apocalipsis. Obviamente en el Antiguo Testamento, el Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel, ¿no? Que también se relacionan. Entonces básicamente vemos que Dios ha hablado abundantemente acerca de sus planes, sus propósitos, y nunca Él ha dejado de hablarnos acerca de su trato con su pueblo Israel. Entonces los profetas menores, podemos decir, son mensajeros de juicio, pero de gloria.
vamos a encontrar esos dos elementos, juicio y gloria. Obviamente el juicio por la desobediencia, pero la gloria por lo que Dios iba a hacer. Y ahí es donde yo te invito que prestemos mayor atención. Quizás hemos leído el Antiguo Testamento, hemos estudiado el Antiguo Testamento y quizás nos ha dejado mucho de historia, nos ha dejado mucho de relato, mucho de enseñanzas, de principios, de devocionales, y está muy bien. Pero yo quiero animarte que realmente tu corazón despierte al anhelo de estar alineado a los propósitos de Dios, al hilo de Dios, a lo que Dios comenzó, lo que Él ha estado haciendo y a lo que Él continúa haciendo y lo que Él va a culminar. Necesitamos ser una generación atada, arraigada, quizás es la mejor palabra, a eso, al entendimiento de lo que Dios quiere hacer y todo lo que Él ha hablado a través de sus siervos, los profetas. Entonces vamos a ver que los profetas, algo que también decía Carito muy lindo, es que los profetas no solo hablaron, no solamente dictaminaron juicio, no solamente hicieron eso, sino acompañaron al pueblo de Israel. Algo hermoso que debemos considerar, dice Carito, del mensaje de los profetas menores, es que si bien profetizaron acerca de la condición de la nación, confrontándolos con su pecado y su maldad, también en medio de las palabras de juicio, habían palabras de restauración. Y aún algunos de estos profetas acompañaron presencialmente, físicamente al pueblo, a la nación en medio de las etapas que vivieron, que experimentaron, ¿no? Como el exilio, por ejemplo, en Babilonia. Entonces, ahora vamos a pasar a otro aspecto. ¿Qué nos enseña la voz de los profetas? ¿Qué nos enseña la profecía? Y David Powson hace una reflexión muy profunda y muy hermosa y él nos da 3 pautas. Él nos da 3 puntos claves. El primero, los profetas se centraban en la actividad de Dios. O sea, Dios en el centro obrando. Dios haciendo lo que Él ha determinado hacer. Lo que Dios había hecho, lo que estaba haciendo y lo que Él iba a hacer. Los profetas nos presentaban a un Dios tan poderoso que Él tenía total control y dominio sobre todo lo que Él había creado, sobre el ámbito de lo que Él había creado, sobre la naturaleza y también sobre la historia. El Dios que podía cambiar la historia, el Dios que preparaba, el Dios que podía encauzar los eventos en la historia, aún más allá de los hombres, más allá de los reinos, más allá de los imperios. Dios siempre obrando. Entonces, esto es lo primero que nos hablaban. Ahora, este concepto acerca de Dios que tiene el control sobre todo lo que Él ha creado, es un concepto que no debemos olvidar. Es algo que debemos abrazar y mantener, porque muchas veces se nos pasa, muchas veces nos abruma lo que estamos viviendo en el presente. Muchas veces nos sobrecoge todo lo que escuchamos, todo lo que nos bombardea. Nunca perdamos esta perspectiva. ¿Y saben qué nos va a ayudar a eso? Leer a los profetas. Leer, prestar atención, meditar en lo que nos han hablado los profetas con regularidad. Va a mantener nuestra mente, nuestra perspectiva, nuestro enfoque en ese Dios poderoso, todopoderoso, soberano, sobre todo, sobre el tiempo, sobre la historia. Nos va a mantener enfocados en Él. Ahora, lo segundo, dice David Powson, es que los profetas se centraban en la integridad del carácter de Dios. Si tú estudias la profecía y tú ves cómo Dios trataba con su pueblo y con las naciones, te vas a dar cuenta que Dios era consistente en su carácter. Y hay 2 cosas que resalta: su justicia y su misericordia. Su justicia y su misericordia, pero ambas, Dios en un equilibrio hermoso, en un equilibrio perfecto. Si tú haces más énfasis en la justicia de Dios, vas a tener la imagen de un Dios duro. Vas a tener la imagen de un Dios muy duro. Y si solamente haces el énfasis en un Dios misericordioso, vas a ser muy suave con el pecado y con la maldad. Entonces Dios armoniza perfectamente el equilibrio de ambas cosas, de la justicia y de la misericordia. Ahora vamos a ver que Dios haga justicia significa que Él debe castigar el pecado, que Él debe juzgar la maldad. Pero que Él es misericordioso es que Él anhela perdonar.
Y los profetas ampliamente nos van a dar esta descripción acerca de Dios, de cómo es Él, de cómo obra Él. Éxodo 34, 6 al 7 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Se dan cuenta? Ahí están su justicia y su misericordia, de la mano, atados. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces al final vemos que en el carácter de Dios, Dios es siempre consistente, Dios siempre ha obrado así. Y si hay algo que tal vez podemos resaltar de Dios, es que Él es lento para ejercer su juicio. Él no se goza en ejercer su juicio, Él no quiere, Él retarda, da tiempo, da oportunidad para que el corazón se arrepienta, para que el corazón se vuelva. Y vemos cómo Dios ha sido siempre así con su pueblo, cómo les ha advertido una y otra vez, cómo les ha enviado mensajeros una y otra vez. Pero llegaba el punto en que ya Dios tenía nomás que ejecutar sus juicios. Y eso también era una muestra de su amor y su bondad. Tenía ya que ser correctivo. Entonces, vamos a ver que hay una tensión entre esos dos, ¿no? La justicia y la misericordia. Aún en nuestra propia vida, ¿no? Podemos ver que hay una tensión entre estos dos. Pero ¿sabes qué es lo hermoso? Lo hermoso es que el Señor hizo una obra completa y plena donde ambos se encontraron en un lugar, en la cruz. Y esto dice el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Y qué vemos en la cruz? Vemos que en el mismo lugar y al mismo tiempo los pecados fueron castigados y perdonados en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Por eso la cruz nos habla tanto de cómo es Dios. O sea, nos refleja y nos expresa algo tan alto y sublime acerca del carácter de Dios. Pero vamos a ver eso antes de llegar a la cruz. En todo el trato que tuvo Dios con su pueblo, Dios siempre mantuvo ese carácter. Dios siempre fue consistente con este carácter. Entonces, la integridad del carácter de Dios significa que Él puede hacer las cosas y nosotros vamos a esperar cómo Dios va a obrar, siempre manteniendo esa misma línea de su carácter, esa consistencia de su carácter, justicia y misericordia. Dos cosas que Dios siempre manifestó con su pueblo Israel y que también las manifestó con las naciones y que también las manifiesta con nosotros en nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué es lo tercero que dice David Powson? Los profetas enfatizan la flexibilidad de Dios. A la vez que Él es consistente con su carácter, pero también Él es un Dios amplio. Es un Dios flexible que responde en base a cómo nosotros respondemos. Él nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado libertad para que nuestro corazón pueda escoger, pueda decidir, pueda inclinarse en una dirección, pueda buscar. Dios es paciente y Él espera la respuesta de nuestro corazón. Pero cuando no llega esa respuesta que Él busca, Él tiene que obrar en consecuencia. Pero Él es flexible. Él siempre es paciente. Jeremías capítulo 18, por ejemplo, nos va a dar una ilustración muy gráfica de esto. Cuando Dios le dice al profeta: levántate y ve a la casa del alfarero, mira cómo él está trabajando el barro, ¿no? Y básicamente, en resumen, lo que él estaba viendo es que el alfarero quería hacer una vasija muy preciosa, ¿no? Con detalles muy fina. Tenía un diseño, quería hacer una vasija bien bonita, pero el barro no era dócil en las manos del alfarero. Entonces el alfarero tuvo que hacer una masa nuevamente y hizo una olla más tosca. Entonces le dijo exactamente así: ¿has aprendido la lección del alfarero y la arcilla?, le pregunta Dios a Jeremías. Y esto nos da una imagen muy clara de cómo Dios ha obrado con su pueblo Israel. Pero sigue obrando con su pueblo Israel. Y no va a dejar de obrar con su pueblo hasta cumplir sus promesas. Entonces,
El Señor quiso hacer de su pueblo una vasija. Y si hubiera sido un barro dócil, lo hubiese hecho. Pero como no fueron eso, el Señor tuvo que manifestar en ellos una olla de justicia, dice David Powell. Él quiso hacer un vaso de misericordia, pero tuvo que al final hacer una olla de justicia. Entonces, tú te has preguntado cómo ha sido realmente el trato de Dios a través de toda la historia. ¿Te das cuenta cómo estamos continuamente bombardeados por películas donde vemos escenas de lo que ha sido el Holocausto, por ejemplo, ¿no? Constantes películas donde vemos, se refleja un poco cómo ha sido el trato de Dios con su pueblo, cómo ha tenido que sufrir el pueblo de Israel, todo lo que ha tenido que padecer, todo lo que están viviendo hoy. Pero lo más hermoso de esto es lo que viene por delante, lo que todavía Dios tiene para más adelante. Entonces, básicamente vamos a ver esto. Es muy bueno estudiar a los profetas, leer la profecía bíblica. Yo te animo que eso sea algo que sea siempre parte de tu devocional o de tu estudio, o no sé, de tu tiempo con Dios. No dejes de leer la profecía bíblica. No dejes de ver en los detalles y en todo lo que Dios manifiesta, cómo Él se revela. Y su trato con su pueblo es una ilustración también de cómo es Dios con nosotros. Cómo es Dios contigo, cómo es Dios conmigo en nuestro diario vivir. Ahora, el prestar atención a los profetas es importante porque nos va a llevar a estar preparados. Nos va a llevar a vivir estos tiempos que vienen, que son ya desafiantes para nosotros como generación hoy en día, pero nos van a preparar aún para los tiempos que vendrán. No debemos ignorar la profecía bíblica. Prestemos atención a la voz de los profetas. Ahí se nos va a revelar este Dios. Dios todopoderoso sobre el tiempo, sobre la historia, sobre lo creado. Este Dios que es justicia, que es misericordia, pero también este Dios que es flexible y que busca una respuesta del corazón, pacientemente. Entonces, continuamente, siempre acerquémonos a la profecía bíblica. Es importante. Necesitamos hacer esto también para tener un entendimiento acerca de lo que Dios nos quiere hablar con claridad sobre sus propósitos y para con su pueblo Israel. Ahora, no hay tiempo, obviamente. Yo tenía en mi corazón, quería preparar un pequeño resumen de los 12 profetas menores, no de los libros, por cierto, sino solamente de las promesas con que concluyen cada uno de estos libros. Pero solo vamos a ver a 2, ¿ok? Por el tiempo. Entonces, no sé si has leído el libro de Oseas, el hermoso libro del profeta menor Oseas. Ahora, por si acaso, los profetas menores se llaman menores, no porque sean menores en significado o en contenido o en esencia. Son menores solamente porque, por la cantidad. El contenido es menor en relación a la cantidad que tienen los otros profetas mayores. Solo por eso son menores, pero tienes que estudiarlos porque su contenido es hermoso. Hay un tesoro precioso en cada uno de los profetas menores. Ahora, yo quiero que a partir de que veamos un poquito Oseas y Joel, solo vamos a repasar esos 2 libros, algunos detalles, pero yo quiero que tú vayas percibiendo todo lo que nos transmiten respecto a la voz de esperanza que tiene Dios para con su pueblo. A pesar de todo lo que Israel ha vivido, la voz de esperanza, las promesas que Dios tiene atadas, ancladas para con su pueblo y que tal vez, no sé si tú conocías, no sé si lo ignorabas, pero creo que debemos tenerlo presente, porque está presente en el corazón de Dios. Es algo que está muy arraigado en el corazón de Dios y Dios lo quiere compartir con nosotros. Cuando les hable de la invitación que hay globalmente, van a entender por qué les digo esto. Oseas significa liberación, salvación. Ya desde el mismo significado del libro, vemos que Dios nos da una pauta, nos da un detalle de lo que Él quiere hacer, de cuál es su corazón. Salvador, libertador. Eso significa Oseas. Ahora, un libro que da un contrapeso a Oseas, por ejemplo, es Amós. Porque en Amós el énfasis del Señor es el llamado al arrepentimiento y el hablar de su justicia. Pero en Oseas el énfasis de Dios es hablar del amor.
hablar de su amor. Entonces Él habla a su pueblo como su amada, como su esposa, como su desposada. Le habla desde el corazón, como un esposo enamorado. Entonces, en Oseas vamos a ver que todo está impregnado en la voz de Dios, aún hablándoles del juicio, desde el corazón de un Dios apasionado por su pueblo, de un Dios que ama a su pueblo. Y un término que llamaba mucho mi atención cuando yo estudiaba Oseas es Jezreel. Es el nombre de uno de los hijos que nacen de Oseas y de Gomer, y que significa el sembrar de Dios. Y llama mucho mi atención este término. Yo quiero que le prestemos atención a este término, el sembrar de Dios. Porque si bien a través de Jezreel vamos a ver que aquí el profeta está anunciando juicio para con Israel por su infidelidad, ¿no? Como él les dice en Oseas, porque te fuiste tras tus amantes. Entonces me dejaste a mí, te fuiste tras tus amantes. Y el Señor les está hablando ahora del juicio. El hijo primogénito de Oseas y Gomer se llamaba Jezreel. Y ella está prediciendo cuándo ellos van a ser invadidos por los asirios. El juicio va a ser cuando los asirios los invadan. Y obviamente eso se cumple históricamente. Y es un juicio que sucede en el valle con ese nombre, Jezreel. Pero más adelante, también el Señor les va a dar otra señal de bendiciones futuras, de restauración. Oseas 1:11 y Oseas 2:22 dicen así: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O sea que a partir del juicio Dios hace una promesa. Y esto es algo que se va a repetir continuamente en todos los profetas. Dios siempre va a concluir con una voz de esperanza en medio de ese trato duro, fuerte de juicio para con su pueblo. Entonces, y es hermoso lo que les dice el Señor: la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Alguien decía que Oseas era el primer profeta de la gracia, como un evangelista del Antiguo Testamento, que anunciaba un mensaje de restauración. Entonces, este era el corazón de Dios para con su pueblo. Nunca Dios ha cesado de tener este corazón por Israel. Dios nunca ha cesado de tener este corazón. Ahora yo quiero que examinemos un poquito los términos en las promesas que Dios da, concluyendo el libro de Oseas. Porque, ¿sabes? Quiero decirte algo. Nosotros como iglesia occidental, latinoamericana, en el occidente, creo que hemos tropezado con dos cosas. Hemos heredado una teología que o bien hemos sido indiferentes hacia la nación de Israel, hemos ignorado todo lo relacionado con Israel, y en el peor de los casos hemos abrazado incluso una corriente de antisemitismo, o también simplemente hemos dado lugar a una enseñanza que se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo básicamente es una enseñanza que nos dice: Israel falló, el Señor hizo a un lado a Israel, y nosotros, la iglesia, ahora somos Israel, el Israel espiritual. No sé si has escuchado alguna vez esa enseñanza, pero muy sutilmente ha estado impregnada en mucha enseñanza que se ha dado en Latinoamérica, en el occidente. Entonces, si quizás con el tiempo y con los años Dios va trayendo luz y entendimiento sobre esto, te vas dando cuenta: sí, es verdad. A través de mi crecer en la iglesia, a través de los años, esto es lo que yo he ido abrazando sin darme cuenta. Pero llega un momento en que Dios te va inquietando, Dios te va llevando más allá. Por eso yo te decía al comienzo, te animo que tengas un corazón abierto, tengas la capacidad de sentarte con Dios en la mesa y poner sobre la mesa tu teología, poner sobre la mesa tus creencias, poner sobre la mesa tus posturas y dejar que Dios te pueda hablar más sobre esto. Hemos hecho esto, hemos abrazado esto. Israel falló, están chao. Ahora nosotros somos Israel.
Y ha sido o muy sutil o muy frontal, pero ha estado presente. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso yo te animo. No es fácil hablar del tema de Israel. No es fácil hablar del tema de Israel. Y muchos o aman a Israel con todo su corazón o aborrecen a Israel con todo su corazón. Pero yo creo que el Señor nos quiere llevar a un lugar de equilibrio, donde podamos mirar a Israel desde el lugar que Dios lo ve, desde la mirada que Dios tiene por su pueblo. Y eso solamente en su palabra, solamente en su palabra. Por eso yo te animo que si tú puedes hacer un estudio de los profetas menores y mayores, dejes que Dios te hable acerca de su corazón por su pueblo y de las cosas que van a suceder. Yo sé que hoy en día cuando miramos a Israel es como que, wow, no me despierta mucho por las cosas que escucho, por las cosas que veo, por las cosas que pasan. Pero ¿sabes? Dios tiene un corazón por su pueblo Israel. Ahora, vamos a ver esto en las promesas. ¿Cómo termina el capítulo 14 de Oseas? El Señor dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Habla de la promesa de que el huérfano va a encontrar misericordia en Dios. Luego, sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Y eso significa, los voy a amar no porque se lo merezcan, no porque se lo han ganado, no porque podamos reconocer que realmente sean dignos de ser amados. Dios está diciendo con claridad, yo los voy a amar de pura gracia. Reconozco su rebelión, voy a tratar con su rebelión y el trato de su rebelión va a dejar heridas, pero yo voy a sanar esas heridas. Y eso es lo que Dios está diciendo con toda claridad. Seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Es hermoso ver el detalle en la profecía. Por ejemplo, el lirio, si tú estudias cómo es el lirio, cómo es esta planta, te vas a dar cuenta que ninguna planta es más productiva que el lirio. Ninguna planta, una sola raíz, dice, puede producir 50 bulbos de lirio. Esto nos está hablando de cuando Dios restaure a Israel, después de su trato con Israel, Dios va a hacer florecer a Israel. Dios va a bendecir y prosperar abundantemente a Israel. El lirio común es blanco y creo que nosotros conocemos, aquí en Bolivia tenemos esos lirios. Pero hay uno que es el lirio real. No sé si conoces el lirio real, pero ese es el que crece a la altura de 1 metro o más. Y Mateo 6:29 habla de la belleza de sus flores. Al final lo que Dios va a hacer con Israel va a ser algo hermoso. Va a ser algo hermoso, tan hermoso que todas las naciones lo van a reconocer. El Salmo 126 dice eso. Las naciones van a decir cuán grandes cosas ha hecho Dios con estos. Y al decir con estos se refiere con Israel. Y luego van a decir y cuán grandes cosas ha hecho con nosotros, con las naciones gentiles. Pero se dan cuenta, el trato de Dios siempre es primero con Israel. Y las naciones mirando lo que Dios está haciendo con Israel. Entonces el Señor va a hacer algo hermoso con su pueblo. Cuando hace referencia a extender sus raíces como el Líbano, está hablando de los árboles que hay en el Líbano. Y sabes, uno de esos árboles, por ejemplo, son los cedros. Y los cedros tienen una característica. Sus raíces son tan profundas, así como el tamaño de la extensión de sus ramas. Y son árboles grandes. O sea, está hablando de que van a ser con un cimiento firme, inconmovibles. No importa lo que Israel ha vivido a través del tiempo, Dios siempre ha preservado a su pueblo. Dios siempre ha guardado a su pueblo. Alguien decía, creo que David Powson contaba este relato, no me acuerdo los nombres del rey y de su consejero, pero el rey le preguntaba, ¿cómo puedo saber que Dios existe? Y el consejero le decía, mira Israel, que esa nación sigue en pie es un testimonio que hay un Dios. Esa nación no podría existir si no hubiera un Dios. Israel está en pie porque hay un Dios. Entonces, y aún más, el Señor aún va a establecer mucho más a su pueblo cuando lo restaure. Entonces, Oseas termina con estas promesas tan hermosas.
Se extenderán sus ramas, será su gloria como la del olivo, perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Yo te animo que tú escudriñes cada uno de estos elementos y términos, cada una de estas figuras. Yo te animo que tú hagas esa meditación. Pero te das cuenta cómo con tanto detalle y amplitud Dios nos declara cómo va a ser la restauración de su pueblo. Tremendo y ha sido el juicio y el trato horrible. Pero cuánto más hermoso y glorioso la restauración. Oseas 14:9 concluye haciendo una pregunta. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Entonces nosotros seamos una generación sabia, prudente, entendida respecto a lo que Dios quiere hacer con su pueblo. El corazón que Dios tiene para con Israel. Nuevamente, vuelvo a decir lo mismo, no es un tema fácil muchas veces abordar el hablar de Israel. Tenemos preconceptos, tenemos ideas, ¿no? Tenemos posiciones, o hasta a veces tenemos sentimientos. Pero yo te animo que todo eso lo traigas delante del Señor y dejes que Él te hable cuál es su corazón por su pueblo. Entonces así concluye Oseas. Ahora vamos a ver rápidamente Joel para concluir. Joel significa Jehová es Dios. O sea, Él está declarando que todo lo que Él ha hecho tiene la firma de quién es Él. Él es Dios. Y el verso clave, ¿sabes? Es Joel 2:3, que dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ese es el verso clave de todo Joel. Y ahí está lo que decíamos. ¿Cómo es el corazón de Dios para con su trato? Él se extiende para perdonar. Él se extiende para dar oportunidad y tiempo al arrepentimiento. Pero cuando no llega, entonces Dios tiene que traer su ira, traer su justo juicio. Y es como Él ha obrado con su pueblo. Ahora, notemos también que Dios, en su plena justicia y misericordia, ha usado a otras naciones para traer su juicio sobre Israel. Y esto lo vamos a ver abundantemente en el relato del Antiguo Testamento. Dios ha usado a naciones alrededor de Israel para usarlas como instrumentos de su juicio. Sin embargo, vamos a ver que en su soberanía Él permitía esto, pero tampoco dejaba pasar por alto la maldad de esas naciones. Y Dios en esto no era injusto. Dios en ninguna manera, como diría Pablo, el apóstol Pablo, nunca ha sido injusto. Él usó esas naciones como instrumentos. Ellos podrían decir, ¿qué culpa tengo yo si tú me usaste a mí para el juicio contra tu pueblo? Pero Dios juzgó la maldad de ellos. Dios juzgó la maldad de ellos. Por eso, como leímos hace rato, Dios nunca va a dejar por inocente al culpable. Él es justo. Él quiere hacer misericordia, pero llega el día en que Él tiene que ser justo. Y justicia significa rectitud. Justicia es rectitud. Entonces, lo que está torcido tiene que ser alineado. Y eso solo con el trato de Dios. Ahora vamos a ver las promesas del capítulo 3 de Joel, el último capítulo de Joel. Haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. O sea, aquí está hablando específicamente del retorno de Babilonia. Y eso ha sucedido históricamente, ¿no es cierto? Ya luego viene todo el relato de Daniel y conocemos la historia. Ellos vuelven en los días de Daniel, se cumple la profecía que fue dada a través de Jeremías, ¿no? Y después de los 70 años ellos vuelven del cautiverio. Y ahí viene Nehemías, y ahí viene Esdras. Pero ¿sabes? Todavía hay una cautividad que está viviendo Israel. Porque después del año 70, después de Cristo, cuando fue destruido el templo en Jerusalén y fueron esparcidos por todas las naciones, Israel todavía se encuentra en medio de una cautividad. Y sabes, en medio de este sistema del mundo de Babilonia, anti-Dios. Y todavía el Señor tiene ahí una obra grande y hermosa que hacer de liberación. Y eso solo cuando Él vuelva. Porque cuando Él vuelva, si tú estudias la profecía, digamos, en Apocalipsis, con toda claridad está que lo que va a buscar Satanás en el último intento de aferrarse
por su dominio sobre la tierra, porque lo está perdiendo. ¿Por qué lo está perdiendo? Porque el que es digno de tomar el rollo y de desatar sus sellos, tiene ahora el rollo en su mano. Le está arrebatando a Satanás el derecho legal que tenía sobre la tierra, que perdió el hombre cuando cayó. Pero ahora el único digno que se podía identificar con nosotros los hombres, con sus marcas en sus manos, está tomando el rollo. Entonces ahí se empieza a desatar todo Apocalipsis. ¿Y qué está sucediendo en la tierra? Satanás está perdiendo ese terreno. El Señor está tomando para sí por heredad todas las naciones de la tierra, lo que dice el Salmo 2. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Ahora el Señor está trayendo esa obra de liberación final. Y va a ser el tiempo más duro que va a vivir Israel en esos días. Si Satanás va a buscar algo, como lo ha estado buscando a través de la historia, es destruir a Israel. ¿Por qué? Porque en Israel Dios ha puesto su nombre y Él ha puesto el sello de su gloria. Y quiero por eso hablarte de los pactos bíblicos y la profecía. Es importante hablar de esto y con esto concluyo para hablarte luego de la invitación global que tenemos. Los pactos bíblicos que están contenidos en las Escrituras son muy importantes para entender las profecías bíblicas, la escatología y el cumplimiento y la consumación de todos los eventos que están por venir. El programa escatológico de Dios está determinado por sus pactos. Si tú ignoras los pactos que ha hecho Dios con Israel, realmente muchos pasajes de las Escrituras no van a tener sentido para ti. Muchos eventos no van a tener sentido si tú ignoras los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Ahora, ¿qué es un pacto? Una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre de yo haré, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes hace el pacto. Una propuesta de Dios en el cual Él promete un convenio que también puede ser condicional o mutuo, como en el pacto que hizo Dios con Moisés, a través de Moisés con su pueblo. Ahí era si tú, entonces yo. Pero si tú no, entonces yo también haré esto, ¿no? Eso fue con el trato de su pueblo cuando salieron de Egipto, a través de Moisés. Pero después, con Abraham, el pacto fue incondicional. Y ese es el pacto del que quiero hablarte. Ahora, este pacto, el pacto abrahámico, es la base de todo el programa de los demás pactos, relatos, eventos y profecías. Es la base, es el fundamento. Las Escrituras abundan en referencia a este pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este pacto es el paso progresivo de la revelación hecha por Dios desde el jardín, Génesis 3 que te mencionaba. Desde ahí garantizan a Israel tres cosas: la existencia, que no sean exterminados, la existencia nacional como nación, el título perpetuo sobre la tierra que Dios les ha dado con medidas exactas, y la certeza de bendición material y espiritual por medio de Cristo, cuando Él consumó en la cruz el nuevo pacto. Pero todo esto viene desde este pacto con Abraham, en donde Dios le decía a Abraham: en ti, lo que yo haré contigo, o sea, lo que yo haré con el pueblo que vendrá a través de ti, lo que yo haré, el impacto de esta obra va a ser universal. O sea, serán benditas todas las naciones, todas las familias. Entonces, la tierra nacional está en Génesis 12:1, por ejemplo. En Génesis 12 yo te animo que tú puedas escudriñar luego estos tres elementos, pero ¿cuándo Dios los reafirma? ¿Y por qué Dios los reafirma? Porque Dios no estaba dispuesto a que esto sea simplemente un pacto condicional. Era incondicional, o sea, a pesar del fracaso del pueblo de Israel. A pesar del fracaso del pueblo de Israel, Dios iba a cumplir estos pactos. El pacto por la posesión de la tierra se confirma en Ezequiel 16:60. El pacto de la descendencia es el pacto con David, en 1 Crónicas 17:12. Y el pacto de la redención nacional y universal es el nuevo pacto, Isaías 6:18. Entonces, yo te animo que tú puedas abrazar en tu corazón el entendimiento de estos pactos, porque esto va a llevar tu perspectiva a un lugar sólido para entender lo que Dios ha hecho
con Israel, lo que Dios está haciendo y permitiendo este tiempo con Israel y lo que Dios va a hacer más adelante, lo que Dios va a consumar con Israel. Al final, ¿cómo termina Joel? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas. El Señor va a juzgar a las naciones por cómo han tratado a Israel. El Señor va a juzgar. Por eso que es importante qué corazón tenemos para con Israel. Porque Israel está completamente en los propósitos de Dios y en su corazón. No lo podemos ignorar nosotros. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Y hay más promesas. La última dice, Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. En conclusión, debemos tener un corazón que mira desde la perspectiva de Dios. Debemos tener un corazón que se alinea al corazón de Dios, a la mirada de Dios, al sentir de Dios y a sus pensamientos. Es una invitación que Dios nos hace de estar alineados. El enemigo ha querido que el tema de Israel sea una piedra de tropiezo, sea algo que traiga división, sea algo que traiga realmente destrucción en el cuerpo, pero no. La promesa del Señor, más bien lo que viene en mayo, ¿sabes? Es algo muy hermoso, muy precioso lo que va a suceder en mayo. Lo que va a suceder en mayo es todo lo contrario a lo que el enemigo ha querido hacer. Y por eso es importante hablar de Israel. Examinar nuestro corazón respecto a dónde estamos cuando miramos a Israel y traerlo delante de Dios. Siéntate a la mesa con Dios. No hagas nada en automático. No hagas las cosas por seguir la corriente. No lo hagas. Haz lo que hagas con un corazón que tiene convicción en Dios. Pero eso implica que te sientes con Dios y que realmente escuches la voz de Dios. Y eso mueva, cambie, alinee tu corazón. Es lo que pasó conmigo cuando yo estudié a los profetas menores. Hay 10 más, aparte de Oseas y Joel, hay 10 más. Estúdialos, revísalos, examínalos. Siéntate a la mesa con Dios para que Él te hable de su corazón por su pueblo. Y ahí vas a terminar viendo sus propósitos y sus promesas. ¿Okay? Ahora termino haciéndote el anuncio que faltaba y la invitación. El ayuno de 21 días que va a suceder globalmente, un evento histórico y sin precedentes. Los gentiles orando por Israel en todo el mundo. Esta es una invitación global. Este ayuno va a ser del 7 de mayo al 28 de mayo, es el próximo mes. Más de 1 millón de creyentes estarán orando por Israel por lo menos 1 hora al día por 21 días. Para ver un incremento de las promesas que Dios dio a Israel y que por sus planes para con Jerusalén, la ciudad santa. Esto es, digámoslo así, lo que Dios ha ido gestando, una colaboración entre varios ministerios que oran, que ayunan, que hacen invitaciones globales para esto. Por ejemplo, el de Lou Engle, Jason Hubbard, Mike Bickle con IHOP. Entonces están movilizando más de 1 millón de creyentes globalmente para participar de lo que podemos llamar una asamblea solemne global. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo para mayo. Y nosotros en la casa de oración estamos abrazando esta invitación y queremos extenderla. Pero nuevamente te digo, pero lleva tu corazón a Dios, prepara tu corazón. Y si realmente esta invitación hace eco en tu corazón, ven, tenemos harta información para involucrarte en esto, pero primero ve a Dios. Primero, ten claro cuál es tu corazón por Israel. Y yo te animo que participes de esto, que va a ser en esas fechas. Todavía hay tiempo para preparar el corazón. La primera semana de mayo en la casa de oración, como decía la Danielita, vamos a hacer simplemente el ayuno del novio, ¿no? Que siempre hacemos, lunes, martes y miércoles. Ya ampliamente han explicado sobre esto y hay material si quieres ahondar en eso. Pero esa semana que nos sirva de preparación para a partir del 7 de mayo abrazar este ayuno global. Ahora, este ayuno global
tiene también la connotación de que pueda ser el cumplimiento de lo que dice Isaías 62:6. Voy a leer. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Y los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza sobre toda la tierra. O sea, el cumplimiento de todas las promesas con que concluyen los profetas menores, con que concluye el Antiguo Testamento. Lo que Dios va a hacer cuando restaure a Israel después de su tremendo trato que todavía tiene por delante. Pero es que es Dios levantando esta invitación y levantando la voz de atalayas, como dice Isaías 62, atalayas en los muros, levantando su voz continuamente, como de lo que se trata este ayuno. Ahora quiero terminar diciéndote esto. ¿Por qué valoramos el orar por Jerusalén? Porque es importante el orar por Israel. Te voy a leer 3 pasajes. Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el reconocimiento en Israel de que Él es el Mesías. Hechos 3, 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, la venida del Señor, la segunda venida del Señor, la que nosotros anunciamos como heraldos a las naciones, esa venida también tiene una relación muy directa justamente con lo que suceda en el corazón de Israel. Está atada esta promesa para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos, convertíos. Le está hablando en Hechos 3 a Israel. Le está hablando a Israel. Y finalmente Romanos 11:15 dice, porque si su exclusión, hablando del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, de nosotros los gentiles, ¿cuánto más será su admisión? O sea, cuando Dios vuelva, ¿no?, a admitir a Israel porque no los ha desechado, ¿cuánto más sino vida de entre los muertos? Y esto habla ampliamente de lo que Dios va a traer sobre la tierra, ese gran despertar, ese gran avivamiento sobre toda la tierra. Entonces, te das cuenta cuán importante es que no ignoremos el corazón de Dios y sus planes para con Israel, que los entendamos, que los tengamos presente, que los meditemos y que los oremos. Y es lo que vamos a hacer entonces en mayo. Ahora, quiero decirte algo más. En este ayuno exaltamos la supremacía de Jesús. Exaltamos a Cristo y nos enfocamos en la conexión de la bendición de Dios sobre Jerusalén para cumplir la gran comisión. Entonces, aquí vamos a ver también el cumplimiento de algo hermoso. Juan 17, la oración sacerdotal de Jesús antes de partir, cuando Él le dijo que sean uno, Señor, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, tenemos el mismo corazón, el mismo sentir, tenemos la misma pasión en nuestro corazón ardiendo, que ellos sean uno con nosotros. Y es lo que va a hacer este ayuno, es una invitación a unirnos, a tener un corazón y un mismo sentir. Entonces, que el Señor sea quien nos hable aún más sobre esto. Prepare nuestro corazón y tengamos un corazón por Dios, porque se trata de Él. Él está en el centro de todo esto. Pero eso nos lleve también a mirar a Israel desde la perspectiva y desde el corazón de Dios. Lo necesitamos hacer. Que el Señor nos dé la gracia para hacerlo. La invitación ya está hecha. Entonces, recuerden, desde el 7 al 28 de mayo. Y nosotros, como Casa de Oración, tenemos en la página web, no sé si han visitado la página web de la Casa de Oración Anticipando, el Ismita ha actualizado toda esta nueva parte del ayuno de los 21 días de Isaías 62. Y nosotros tenemos ya un horario establecido, que está publicado globalmente.
como anticipando, nos vamos a reunir para orar todos los días, desde el 7 hasta el 28, sin parar, sea sábado, domingo, feriado, no importa. Vamos a orar de 10 de la noche a 11 de la noche, por Zoom. ¿Ya? Por Zoom. Entonces, recuerda, la idea es orar los 21 días, 1 hora. Y en todo el mundo van a estar orando en diferentes horas y la idea es cubrir el 24/7. Pero como Bolivia, como anticipando, bueno, no solo como Bolivia, sino como anticipando en La Paz, vamos a cubrir de 10 a 11 todos los días, del 7 al 28, ¿ok? La invitación está hecha, les vamos a obviamente mandar el link, les vamos a mandar también textos alrededor de lo que se va a orar, pero si tú quieres orar por Israel, yo te animo a que leas los últimos capítulos de los profetas menores, de cada uno de los profetas menores. Las promesas con que termina cada libro es un motivo para orar. Que Dios traiga a cumplimiento lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y que nuestro corazón realmente se goce en anhelar esto, porque en esto está su nombre y su gloria. Amén.